¿Cómo les va? Buenas noches. Noche de debate 16 de febrero. Bueno, se lo prometí el miércoles. Esta noche vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante. Tema corazón. Lo cuidamos bien, nos preocupamos y todo lo que puede llevar a tener algún problemita en el corazón. Bueno, el doctor Juan Alberto Martina, Beto, ha venido muchas veces aquí. Nobleza obliga, nunca me acuerdo el nombre porque le decimos Beto de aquí, Beto de allá. Bueno, y Rolando Palacios, médico de Arocena, que trabaja aquí, en la ciudad de Rafaela, en el Sanatorio Nosti, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar, un tema muy, pero muy interesante. Y como vamos a hablar de los cuidados del corazón, yo quiero mostrarle una placa a todos ustedes, ¿no? La inflación de enero fue del 20,8%, 20,6%, y en los últimos meses interanual 254%. Bueno, hay que estar bien del corazón, ¿no? Porque uno ve esos números y va a comprar o tiene que hacer alguna transacción y mamita mía, 254% interanual. Increíble, increíble. Bueno, ¿nos afecta o no nos afecta? Bueno, vamos a hablar esta noche del corazón. Antes los buenos consejos, como cada programa, de Supermercados La Anónima. En La Anónima, nuestros productos están siempre de tu lado. Exclusivo con Plus, 20% de descuento en productos marca La Anónima y Best. Siempre cerca tuyo. Supermercados La Anónima. Auspician Debate, La Opinión, El Diario de Rafaela, Letreros Errezul, Municipalidad de Rafaela, Máximo Hombres, Imprenta Rafaela, Tark Informática, Adrián Steinacker, Arquitectura Inmobiliaria, Camuso Fotografía, Banco de Santa Fe, Centro Asistencial Medicina Privada. ¿Cómo andan? Buenas noches. Gracias por estar, es la primera vez. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. invitación. Beto. Bien, todo bien. ¿Vos sos buen cocinero también? No, porque el doctor es... No como Beto. No, No como ¿no es cierto? Beto Da clase. Da clase. Muchas cosas, de Da cocina. clase. Lo sé. Lo sé. Bueno, esta noche vamos a hablar del corazón, los cuidados, pero fundamentalmente en los nuevos tratamientos o todo lo que va surgiendo día a día. Yo recién un poco, no en broma, pero un poco decía el tema de la inflación, ¿no? Y muchas veces cuando uno habla del corazón o de algunas enfermedades te dicen, y el estrés, el cansancio, las preocupaciones, ¿no? Todas esas cosas. Doctor, tiene la palabra. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción. Sí. A mí me pareció correcto actualizar un tema que es... El tema se llama dislipidemia. ¿Qué significa eso? El aumento del colesterol en sangre, o triglicéridos, ¿viste? Para que la gente entienda más fácil. En el cual, como yo ya vine a hablar varias veces, me pareció correcto que el doctor se encargue de ese tema. El doctor, para que vos sepas, es el que coordina el servicio de cardiología del Sanatorio Nosti. O sea, él tiene cargo la responsabilidad hoy día, nada más ni nada menos, de coordinar todo lo que es cardiología del sanatorio. Entonces lo invité a él para que él, en cierta forma, ustedes lo conozcan, la sociedad lo conozca y haga un poquito la actualización del tema relacionado con el colesterol, ya sea para que con dibujos y diapositiva que la gente va a entender mucho mejor, y actualicemos el tema y la forma del diagnóstico y el tratamiento, los nuevos tratamientos que hay para acceder al control del colesterol. Pregunta número 1. ¿Va en aumento el colesterol? ¿Tiene relación directa por lo que comemos o tiene relación por otras cosas, como decimos, el famoso estrés, la vida sedentaria? El tema del colesterol es multifactorial, digamos, o sea, como para introducirnos al tema, digamos, las enfermedades cardiovasculares están en incremento por todos los factores de riesgo. Vos bien decías al principio, digamos, el tema de la inflación es un estrés fundamental en el día a día y eso influye, digamos, también en la forma de alimentarse. Hay parte genética
de la dislipemia y hay parte de factores ambientales que son los factores que nosotros podemos modificar en el estilo de vida conjuntamente, no solamente con la alimentación, sino con la actividad física. Como para dar algunos datos, por ejemplo, 4 millones de personas a nivel mundial mueren por año, digamos, de enfermedades cardiovasculares y principalmente son más mujeres que hombres, pero si uno... Más mujeres que hombres, pero si uno pone un punto de corte de 65 años, a edades más tempranas mueren más hombres que mujeres, por ejemplo. Eso obvio que tiene una variabilidad en cada país, en cada región, y tiene que ver con la genética y tiene que ver con la alimentación y con el estilo de vida. No es el mismo estrés que nosotros tenemos que lo va a tener en un país europeo, por ejemplo. Rolando, ¿el colesterol es algo silencioso? Si no te haces un análisis de rutina una vez al año, es silencioso. Te pregunto porque el otro día, hablando con un amigo, dice, mira, fui de una nutricionista y me tomó la presión, no me dijo nada. Me volvió a tomar la presión y tenía 22 y yo no sentía nada. Bueno, ¿el colesterol es silencioso o te da algunas pautas de decir? Exactamente, digamos, la dislipemia vos no vas a tener un síntoma exacto a menos que, digamos, sea expresión de la enfermedad que se haya desarrollado con el pasar del tiempo y que haya debutado el paciente, por ejemplo, con un accidente cerebrovascular, con un infarto de miocardio, con una hipertensión arterial, producto también de, por ejemplo, que se deposite el colesterol en las arterias renales. Es decir, el colesterol en sangre se va depositando en todo el tracto arterial y de acuerdo al lugar donde se va afectando y qué arteria se afecta, el órgano que se va a ver involucrado. Por eso, digamos, es un factor de riesgo, al igual que la hipertensión, el tabaquismo, el estrés y el sedentarismo, que influyen en esas enfermedades cardiovasculares. Tenemos varias placas. La pregunta, porque es muy... es lindo charlarlo y uno va conociendo. Hay dos clases de colesterol. Muchas veces cuando vos llevas los análisis y te dicen, está todo bien, el colesterol bueno está bien, pero el otro colesterol, el malo, está un poquito alto. Entonces, es así, ¿no? Tal cual, exactamente. Hay mucho colesterol, muchas partículas de colesterol. Lo que más comúnmente se conoce es el colesterol bueno y el colesterol malo, o el colesterol total también. Pero traje algunas diapositivas como para ir viendo la primera diapositiva, como para que la gente se oriente un poco. Uno, cuando el colesterol en sangre es producto de lo que uno ingiere, que se absorbe por el intestino y pasa al hígado, o también de lo que produce el hígado. Entonces hay partículas que, de acuerdo a la composición que tienen en cuanto a la cantidad de colesterol o a cuanto a la cantidad de triglicéridos, se van a ir llamando distintas y tienen que ver también con el tamaño. Como la sangre no es hidrosoluble, necesita de una proteína para poder transportarse en sangre, y esa proteína también nos va a servir a nosotros en el laboratorio del consultorio para ver cómo está ese paciente. Para que vos te des una idea, las partículas, de acuerdo a la cantidad de colesterol y triglicéridos, se van llamando. Por ejemplo, las más grandes, VLDL, y a medida que van perdiendo triglicéridos se van llamando VLDL más chicas, IDL, LDL. El LDL es lo que nosotros llamamos colesterol malo, digamos. Y están unidas a una proteína que se llama ApoB100, que es la que nosotros podemos dosar también en el laboratorio para ver el manejo de la dislipemia en el consultorio. Para que vos sepas el tamaño de imaginológicamente, ¿no? La VLDL, imagínatela como una pelota de fútbol. La LDL, imagínatela como una pelota de tenis. Y la LDL pequeña, imagínatela como una pelota de golf. Claro, más grande perjudica más a las arterias. Perjudica más, pero a su vez tiene, digamos, cuanto más chica es, tiene más colesterol la partícula, por eso es más mala todavía, y es la que, como es más chica, puede atravesar la pared del endotelio, y es la que se va a depositar en la pared del vaso, y es la que va a generar esa placa de colesterol, que cuando ingresa la molécula se la comen, digamos, algunas células, y esas células son las que liberan determinados mediadores en la sangre que hacen que la sangre esté más inflamada y a su vez pueda generar más, digamos, trombo o se pueda accidentar, y eso es lo que te puede desencadenar un infarto. Cuando detectamos eso, urgente, hay que ir al quirófano para destapar esas venas. Bueno, esa es la complicación, digamos, es a donde no tenemos que llegar. Claro. Es decir, cuando la consecuencia es el infarto, ahí es donde nosotros tenemos en el sanatorio de Moinamé, ahí es donde llevamos al paciente Moinamé para abrir la arteria. Perdón, ¿no? ¿Usted puede hablar, doctor Juan? Mostrar la segunda diapositiva. Ahí está explicada para que entienda muy bien. Ahí está. Ahí en la segunda diapositiva, claro.
este es un fenómeno dinámico, es decir, eso se va haciendo con el transcurso de la vida y esta placa es la que muestra, digamos, cómo es un corte tangencial del vaso, donde en el medio eso blanquito es el núcleo bien de colesterol y alrededor hay toda una placa fibrosa que va generando lo que nosotros llamamos disfunción endotelial, es decir, el vaso no funciona en forma correcta y libera determinadas sustancias que hacen que se vayan agregando plaquetas y se puedan generar trombos. Cuando vos haces un chequeo, por ejemplo, anual o cada 2 años del corazón, vos empezás generalmente con un electrocardiograma, después podés hacer un Holter, podés hacer algo de fuerza. Mirá vos, yo hablando de corazón estando ustedes dos y después, por ejemplo, podés hacer un ecodoppler. Con todos esos estudios que son importantes, pero a lo mejor son los de menor tecnología. ¿Ahí vos detectás si ya tenés algún problema de arterias tapadas? Sí, por supuesto. Es decir, en la primera valoración, uno cuando ya tiene el interrogatorio con el paciente, le interroga si tiene síntomas, si tiene dolor de pecho, si al esfuerzo tiene algún síntoma. En el electro de reposo puede haber alguna secuela, algún infarto. En el esfuerzo sale si hay alguna arteria que tenga alguna complicación y después nosotros siempre estratificamos riesgo. Para nosotros eso es muy importante porque en el ecodoppler cardíaco podemos ver si el corazón está grande, si se contrae un poquito menos, si la función ventricular está disminuida y a su vez en el laboratorio de sangre ahí es donde vamos a dosar todas las partículas de colesterol que después, digamos, de acuerdo a la estratificación de riesgo... Tenemos más, ¿no es cierto? Sí, podemos pasar a la otra diapositiva. Digamos, ahí nosotros lo que vamos a hacer es estratificar riesgo y a partir de ese riesgo nosotros vamos a definir cuál es el objetivo terapéutico en cada paciente. Por ejemplo, en los pacientes, te doy el ejemplo del muy alto riesgo, digamos, es un paciente, digamos, que o tiene infarto de miocardio previo, tiene más de 3 factores de riesgo, o es diabético más otro factor de riesgo, o por ejemplo es un paciente que tiene dislipemia, pero que en el ecodoppler de vaso de cuello, o de aorta abdominal, o de arterias ilíacas, hay placas de colesterol ya. Entonces, uno se va apoyando a través de diferentes estudios para ser, digamos, un poco más agresivo en el tratamiento y llegar, digamos, a evitar las complicaciones. Beto, una persona que se cuida medianamente en la comida, porque a veces es difícil, ¿no? Medianamente en las comidas, que hace actividad física todos los días, no es de alto rendimiento, pero que hace actividad física todos los días y que tiene una vida sana, ¿puede tener igual colesterol? Sí, puede tener igual, porque hay un factor genético. O por más que haya actividad física, y si él se cuida en la comida, que no hay una ingesta, pero el hígado le está generando más colesterol, bueno, entonces vos tenés que hacer los análisis que corresponden para estratificar bien el riesgo. El hacer actividad física no implica que vos no tengas el día de mañana una enfermedad cardiovascular. Entonces, por eso lo que el doctor mostró recién es interesante, que cuando uno va al consultorio, uno establece el factor de riesgo. Eso quiere decir, la posibilidad que vos tenés en 10 años de tener una enfermedad cardiovascular, ya sea coronaria, vascular de las arterias carótidas o en los miembros inferiores. Es importante sacar el riesgo cardiovascular, porque vos, por ejemplo, podés tener un riesgo cardiovascular más del 10%, ¿no es cierto? Y vos crees que estás sano, ¿viste? Entonces nosotros cuando vayamos a hacer un tratamiento, tenemos que ser más agresivos, como él explicaba, al tratamiento de ese paciente porque sabemos que tiene un factor de riesgo aumentado. ¿Qué es recomendable hacer un estudio del corazón? Ir al médico, siempre es recomendable todos los años hacerse un análisis completo, pero tema corazón, ¿es cada 1 año, cada 2 años, o depende del paciente o depende de la historia clínica? Bueno, depende de cada paciente es individual y cada uno tiene su historia clínica, digamos, es decir, no es lo mismo un paciente de 25 años sin factores de riesgo que un paciente de 45 o 50 años con antecedentes familiares. Lo que se recomienda siempre es, obviamente, en la consulta, uno estratifica con el laboratorio y con un electrocardiograma. Después tenemos pruebas de esfuerzo como la ergometría, que es simple, y métodos de imagen acompañante que de acuerdo a si el paciente tiene algún síntoma, o tiene un soplo, o tiene algún antecedente de alguna enfermedad congénita, etc., un Doppler cardíaco. En pacientes que uno tiene dislipemia, en este caso que estamos hablando, y donde uno quiere estratificar riesgo, es recomendable un Doppler de carótidas o un Doppler de aorta abdominal o de arterias ilíacas para buscar impacto de esta dislipemia en las paredes de los vasos. ¿Tenemos más placas? Tenemos más placas. Tenemos placas, vamos a pasar a la otra. Eso es una gráfica, digamos, que cuando, por ejemplo, viene un paciente, ¿no es cierto?, que dice, mire,
yo 45 años, tuve un infarto, controlamos factores de riesgo, tenemos un LDL bajo, menos de 55 como dicen las últimas guías, pero el paciente vuelve a tener un evento coronario, vuelve a tener un infarto. Y entonces el paciente nos pregunta, bueno, pero ¿cómo puede ser si yo tengo mi colesterol controlado y me volví a infartar? Bueno, puede pasar porque, digamos, el riesgo residual cardiovascular, que es como se llama, es multifactorial, es decir, no solamente es el colesterol LDL, sino que tiene que ver, por ejemplo, en lo que es la dislipemia, el control de los triglicéridos, como se ve en la cuarta, en la cuarta flecha, y en la quinta, que es lo que hoy se está dosando y es que es un target a futuro, la presencia de la lipoproteína A, digamos, que si querés podemos ir avanzando por cuestiones de tiempo. Claro. Cuando un paciente, digamos, de acuerdo a la estratificación de riesgo y es un paciente de alto riesgo, las últimas guías dicen que el LDL tiene que ser menos de 55. Es un punto de corte bastante difícil a veces de lograr por muchas cosas. Uno debe empezar, de acuerdo al dato del laboratorio, primero con estatinas, a dosis máximas, atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, es decir, a dosis máxima para lograr ese objetivo. Cuando vos hablas de dosis máxima, que es una pastilla por día o no, más. es miligramos, es decir, por ejemplo, la atorvastatina sería 80 miligramos, la rosuvastatina sería 40 miligramos, a la dosis tolerada del paciente, porque sabemos que dan inflamación muscular, digamos, que es más de lo que la gente piensa que lo afecta de lo que realmente es. Pero ese sería el target. Si no lo logramos con las estatinas, tenemos que pasar a otra droga que es el ezetimibe, digamos. Combinado, vienen presentaciones de atorvastatina ezetimibe, o rosuvastatina ezetimibe, o simvastatina ezetimibe, que vamos a pasar al segundo target, digamos, para lograr eso. Si con la atorvastatina y el ezetimibe no logramos ese punto que nosotros queremos lograr de colesterol, ahí entran un poco las nuevas drogas que empezaron a surgir en los últimos años. Los nuevos avances. Exacto. Tenemos otra tenemos placa. otro que son, digamos, ahí en la misma, en la diapositiva vemos que si no se logra, vamos a aplicar otras drogas que son los inhibidores de la PCSK9, ¿sí? Que tenemos el evolocumab, el alirocumab, por ejemplo, que potencian el efecto de las estatinas y que hay varios registros, digamos, que se ve que los pacientes logran hasta un 75% Estos de son la avances reducción. que se han hecho, ¿no es cierto? Son anticuerpos monoclonales que van a actuar. Hay una gráfica muy linda que está después para explicar el mecanismo para que la gente lo entienda. ¿Es esta? Ahí te voy esos serían los valores target en pacientes de alto riesgo. Cuando uno ve lo que hablamos antes de los distintos colesteroles, uno ve lo que es el colesterol malo, el LDL, el colesterol bueno, que se llama el HDL, porque tiene mecanismo reverso, es decir, lleva el colesterol al hígado para que lo elimine, digamos, por eso es bueno. Y el LDL también nosotros tenemos en el consultorio como otro parámetro lo que es el colesterol no HDL. El colesterol no HDL mide justamente todo lo otro, todo lo que son las partículas pequeñas, densas, con mucho colesterol, que es un parámetro de riesgo cardiovascular. Y a su vez lo que también podemos pedir es la ApoB, que es lo que yo te explicaba antes en cuanto a la proteína que se adosa a esas partículas pequeñas y densas que pasan a la pared del vaso. Con todos estos medicamentos tiene que ir también un régimen especial, porque no solamente con la pastilla. Fundamental. Primero siempre dieta y ejercicio, fundamental, y de acuerdo al valor del colesterol inicial, uno puede empezar el tratamiento en la primera consulta o en las consultas siguientes. Siempre es recomendable, digamos, controlar una vez que uno inicia el tratamiento a las 4 o 6 semanas con un laboratorio para ver si bajó o no bajó el tema. Tenemos más, ¿no es cierto? Sí. El tema del colesterol ¿ha ido en aumento en este último tiempo, tanto en hombres como en mujeres? En nuestra zona sí. En nuestra zona hay una alimentación que es distinta. Entonces la gente come mucha grasa. No le vamos a dar la culpa al chorizo en grasa, por favor. Le vamos a dar la culpa. Sí. Entonces todo eso ahí va a ver que hay un aumento, ¿viste? Como hay un aumento de la enfermedad cardiovascular, o sea, van en paralelo, ¿viste? A lo que yo quería agregar, que a él tiene una diapositiva, que es importante que la gente entienda que hoy día, el laboratorio que se llama, vos a un paciente le pedís un perfil lipídico. ¿Qué son? Son los análisis que vos le vas a hacer. Hoy día hay distintos tipos de análisis
que el común a veces de los médicos no lo solicitan y para nosotros son importantes, en el cual él los tiene ahí en una diapositiva, mostrárselo. Vamos a pasar a la Esa, otra. A otra. Ahí. Esa es. Ahí nosotros principalmente lo que pedimos es el colesterol total, pero fíjate que ahí no lo tenemos englosado porque no miramos el número absoluto del colesterol total, pero sí miramos los diferentes tipos de colesterol. Claro. Es decir, miramos el LDL, que tiene que ver con las partículas pequeñas y densas, el HDL, el VLDL, que muchas veces no te lo informa el laboratorio, pero lo podemos sacar con una fórmula que es triglicéridos sobre 5. El colesterol no HDL, que lo sacamos por fórmula, que es colesterol total menos HDL. Parece todo raro, pero digamos, con todas estas partículas y además la LPA, que es una partícula que es la del futuro, digamos, es la que hoy ya se dosa, nosotros la dosamos, se dosa una sola vez en la vida porque no se modifica, y es la que a nosotros nos permite decir, como es una partícula muy rica en colesterol malo, digamos, si el paciente tiene una LPA alta, es decir, más de 50 por guías europeas, es un paciente que uno tiene que avanzar mucho más en el tratamiento y ser mucho más invasivo, digamos. Escúcheme, doctor, mi querido un tal Cacho Pirola, cuando yo voy le digo, vengo a hacer análisis, eso él me lo pide, ¿no es cierto? Sí, Sí, ¿no es cierto? A lo mejor le falta alguno, es garantía. uno que es más específico de todo, que es ese que le explicó recién él, que es algo muy, muy novedoso, ¿viste? Que en el cual por ahí el médico clínico desconoce eso ahí. Pero todos los demás los tenés todos pedidos, ¿sí? Esto es fundamental porque permite estratificar todo el riesgo de cada paciente. Digamos, por todo lo que venimos hablando, digamos, hay muchos factores de riesgo que llevan a un infarto, a problemas coronarios, pero el tema del colesterol debe ser uno de los más importantes, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Exactamente, muchos de los pacientes que ingresan en unidad coronaria por un evento coronario no tienen registros de colesterol y cuando uno le pide en el momento del evento coronario vemos que tienen triglicéridos de 300, 400, colesteroles sumamente altos, principalmente el LDL, digamos. Y ahí es donde nosotros ya iniciamos, todo paciente que se va de alta unidad coronaria se va con estatinas a altas dosis y muchas veces cuando el LDL es muy alto ya se va con altas dosis, pero a su vez combinado con el ezetimibe para lograr bajar ese colesterol malo. Cuando hay una persona con colesterol, diga, ¿cuál es un régimen? Es decir, mucha fruta, por supuesto cero grasa, poca sal, mucha fruta, poca carne, actividad física. Eso sí, actividad física. Sí, obviamente que la alimentación tiene que ser una alimentación, evitar las frituras, es decir, la comida tiene que ser más a la plancha, al horno o a la parrilla, es decir, el pollo tiene que ser sin piel, la carne tiene que ser magra, el asado también, digamos, evitar todo lo que son las achuras. Y la dieta, por ejemplo, hoy hay mucho auge en lo que es la dieta mediterránea, es decir, pero ¿qué pasa? Digamos, uno tiene que hacerlo también en forma medida, es decir, por ejemplo, el puñado de frutas secas tiene que ser el puñado de la mano uno por día, porque si uno hace un exceso en ese consumo también se traduce en aumento de triglicéridos y de colesterol, o por ejemplo, una dieta que sea con mucho hidrato de carbono también se transforma en triglicéridos, es decir, la dieta tiene que ser más fruta, verdura, lo que hablábamos de las carnes, los pescados y el pollo, y reducida en hidratos de carbono. Hay una cosita que quiero agregar. Hasta hace muchos años atrás, el concepto que tenían del triglicérido es que no afectaba las arterias. Eso ha cambiado rotundamente. O sea, el triglicérido elevado también te afecta a las arterias, lo mismo que te afecta el colesterol. Entonces tiene mucha importancia que el médico pida el triglicérido, ¿no es cierto? Y el análisis de triglicéridos sí se debe hacer con una ayuna de 12 horas. ¿Por qué? Porque el análisis de triglicéridos te puede dar elevado a la mañana temprano de acuerdo a lo que vos hayas ingerido a la noche. Es distinto al colesterol. Pero es importante que en los análisis el triglicérido esté, ¿no es cierto?, pedido porque es un factor de riesgo importante para la enfermedad cardiovascular. Se me está yendo el tiempo, ¿hay algo más para acotar? Sí, podemos poner la última diapositiva sí, para resumirte un poco, digamos, los avances última, que se vienen sí, en el tratamiento. Sabemos que es muy frecuente lo que hablábamos recientemente de los dolores musculares. Exacto. Como para hacer un poco de resumen, digamos, sí, hablamos de estatinas, hablamos de ezetimibe, hablamos de inhibidores. Ya se encuentra en Argentina actualmente lo que es el ácido bempedoico, que es una molécula que actúa en la misma vía de las estatinas, un poco más arriba, inhibiendo otra enzima, pero que como no se encuentra en el músculo, no genera dolores musculares, por lo cual
la estamos utilizando en aquellos pacientes, por ejemplo, que son intolerantes a la estatina, baja muy bien el colesterol, y a su vez en aquellos también que no pueden lograr el colesterol LDL, combinado con estatina y ezetimibe, se logra reducir un alto porcentaje. Y se viene el futuro en cuanto a lo que tiene que ver con la modificación del sistema genético, es decir, ya tenemos inhibidores que no son anticuerpos monoclonales, sino que actúan sobre el ARN mensajero, es decir, sobre la genética, con aplicaciones que ya primero fueron cada 2 o 4 semanas, después cada 3 meses. Hay aplicaciones que son semestrales y se vienen con aplicaciones que son anuales. Por lo cual el futuro, digamos, en la medicina está cambiando mucho. Obviamente que estamos un poco lejos desde el punto de vista económico, digamos, pero que tiene muchos desafíos a futuro para lograr estos objetivos target. Bueno, ha sido un placer tenerlos aquí. Podemos seguir charlando esto porque son temas muy, pero muy interesantes. Y la última y cortita, nosotros, ¿le damos la importancia que tiene el corazón? ¿Lo cuidamos al corazón? ¿Como pacientes? Como paciente. Bueno, tenés todo tipo de pacientes. Sí. Tenés pacientes que están sumamente preocupados, digamos. Principalmente son aquellos pacientes que, viste que cuando a uno le toca algo cercano, algún familiar o algún antecedente, uno se preocupa más, hacen prevención primaria en ese caso, digamos, y están mucho más en cuanto a la dieta, el ejercicio, los controles, y tenés aquellos pacientes, digamos, que nunca se hicieron un control cardiológico, nunca se hicieron un chequeo y que llegan a la unidad coronaria con un infarto. Por eso es importante, digamos, que la sociedad tome conciencia de lo que es la prevención cardiovascular, porque es fundamental para evitar las complicaciones. La muerte por infartos al miocardio o infarto es una de las más elevadas en el mundo, ¿no? Exactamente. Si no es la más. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y justamente la prevención cardiovascular, porque pensá que, digamos, la obesidad, la diabetes, el estrés, las dislipemias son factores de riesgo crecientes. Si no actuamos en la prevención, esto va a seguir creciendo mucho más. Bueno, ha sido un placer, como siempre. No, hoy habló poco usted, pero... No, yo por eso traje al doctor, para que el doctor lo conozcas vos y en cierta forma dé una actualización de lo que es la dislipidemia. Muy joven, ¿cuánto? Bueno, 38. Arocena. La pensamos, sí. Arocena. Bueno, me esperan un ratito, tengo que ir a la pausa y después cerramos. La salud es todo, por eso tenemos todo para tu salud. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Todo con centros de atención, clínicas y sanatorios, estés donde estés. Todo en innovación, en deporte, por eso somos sponsors de las Leonas y Leones. Todo en odontología, en anticonceptivos, en psicología, porque todo está cambiando. Todo para cuidar a más de 500.000 de argentinos como vos. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. SEOM, Sindicato, Mutual, Fundación. Somos 3.000 trabajadores de 48 localidades de la provincia de Santa Fe. Te esperamos en nuestro espacio cultural y en nuestro complejo recreativo. Entérate de todas las novedades en nuestras redes. SEOM. Estudia Perito Clasificador de Granos. Una clase semanal. Título oficial. Informes al WhatsApp 3564 60 22 28. En redes, Capacitación en Granos. Comedor El Tato, el rey de la mamona. Mesa de fiambres, variedad en platos calientes, parrillada, pollo. La mejor calidad y atención. Comidas para llevar, cumpleaños, aniversarios. Y no te olvides, los miércoles, día de pescado. Comedor El Tato en sus 3 direcciones. Haciendo la revisión técnica vehicular, te cuidas vos y a tu familia. Cansado y para pasar un lindo fin de semana, los buenos consejos de todos los viernes de Pura Letra, ahí en Boulevard Irigoyen 404. Sí, sin lugar a duda la mejor librería. Bueno, un tema actual, ¿no? Mamá Antula, la canonización hace días por el padre Francisco, luego de 13 años de investigación y de haber publicado otros libros sobre Mamá Antula, llega
esta biografía actualizada, ¿no? Fue muy emocionante ver en el Vaticano, en la Plaza San Pedro, muchos argentinos ahí presentes. Uno de ellos estuvo, que le mando un saludo, Pacha Parra estuvo presente. Y después una gran autora, Daniela Steele, la historia de un famoso hotel con complicaciones y que cambian el destino de la gente que estaba ahí en el hotel. 2 muy buenos consejos de la gente de Pura Letra. Bueno, nos vamos. Suerte para Atlético en tierra salteña. Del otro lado está el Yagui Forestelo, ídolo de Atlético. Nosotros jugamos con Platense. Colón no sé por qué juega en el Nacional B y a veces me pierdo. Es en la otra zona que está Atlético. Nos vamos. Gracias por estar presente. No, gracias a vos. Que tengan un excelente fin de semana y recuerden, como le gustaba decir a un amigo que ya no está, pero siempre está, nunca bajen los brazos aunque les piquen las piernas. Y un recuerdo, porque hoy falleció una locutora increíble que tuve la suerte de trabajar y de conocer en Santa Fe, en LT9, Mirta Leschmann. Un saludo, muy joven, se fue Mirta Leschmann. Chau, buen fin de semana.